También, vamos a sacar. Buenos días, compañeros, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo reunidos, el Grupo Obrero de Formación Marxista, compañero Ariel, Taro, Carla y yo, junto al compañero Luis Esparza, esta vez invitado de ex integrante de las zonas, ¿no? También compañero de Colectivo Dignidad. Él es abogado, especialista en el tema constituyente. Muchos de los que nos verán de repente en el Perú ya lo conocerán de algunas entrevistas y algunas disertaciones que él ha dado en Plaza San Martín y en otros momentos, ¿no? Y en otros lugares, respecto al tema constituyente, ¿no? Y a las luchas sociales. Él es de Bagua, natural de Bagua, es egresado de la Universidad Católica, reside tanto en Bagua como en Lima, y ahorita vamos a empezar a hablar en corto tiempo y a partir de aquí también sacar material para difundirlo en Reels, tanto en YouTube como en TikTok, respecto al material o respecto a los temas que vamos a tocar, ¿no? La generación Z, el cambio constituyente y demás. Dicho todo esto, también denle like a nuestro video que vamos a subir a YouTube y a los videos que vamos a subir a TikTok también. Denle like y compártanlos también, igualmente. Entonces, empezaríamos con la pregunta, Esparza. ¿Por qué hay que cambiar el modelo actual? ¿Por qué la generación, sobre todo la generación de jóvenes que han salido a marchar, la llamada generación Z, está llamada a cambiar el modelo económico actual en el Perú? Buenos días a todos, mi nombre es Luis Esparza, es un gusto acceder a esta entrevista. La respuesta es muy sencilla a lo que se ha planteado, porque la promesa del milagro peruano que iba a sacar de la pobreza a inmensos sectores de la sociedad en 30 años no se ha cumplido. La promesa con la que el fujimorismo da el golpe de Estado el 92, establece un proceso constituyente dictatorial 92-93 e impone una nueva carta el 93 que empieza en vigor el 1 de enero del 94 hasta el día de hoy, no llegó a concretarse jamás. Y eso es algo que debe, diríamos, llamarnos la atención, ¿no? O sea, en este preciso momento, justamente, el Perú vive sin un pacto social. El pacto social existente está roto. De hecho, a pesar que fue impuesto, ni siquiera ahí tiene un consenso mínimo mayoritario sobre una base democrática. En el Perú vive en este instante con un Estado de Derecho roto, quebrado. Gobiernan los perdedores de las elecciones del 2021. Los últimos 10 años, 9, 10 años hemos tenido 6, 7 presidentes, hemos tenido 4 congresos, en ese instante gobierna gente que ha perdido las elecciones. El último presidente votado en las urnas fue sacado por un golpe de Estado, sin respetar el debido proceso parlamentario de vacancia presidencial, de juicio político para remover o quitarle la presidencia. Está encarcelado por un delito que no se constituyó, o sea, con una tentativa inidónea de un delito imposible. Y entonces la situación en el caso Perón es trágica. Partamos desde ahí como marco general. Lo segundo, el régimen económico que se impone en el Perú es un modelo calcado de la dictadura de Pinochet en Chile. Viene también de un proceso constituyente dictatorial de 1980 en Chile, y acá prácticamente hacen un traspaso, un trasplante de ese modelo económico. Entonces, estamos hablando de que no es la consunción, el resultado, diríamos, sinérgico de una suerte de debate deliberativo, policlasista, que sintetiza las máximas del razonamiento económico de las multigeneraciones de ese momento histórico, 92-93 en el Perú. No, es literalmente la imposición de la fuerza bruta contra la racionalidad ponderada, en la que se dice que se hace una cosa y de esa cosa se impone a sangre y fuego. O sea, la izquierda, en el caso peruano, represaliada, perseguida, sus dirigencias asesinadas, proscritas, terruqueadas, sin una libre competencia electoral, sin un conteo de votos, con la toma de las encuestadoras por parte de la dictadura de Fujimori, con la toma y captura de los organismos electorales, con un fraude electoral en la contabilidad de los votos. O sea, el Perú es un caso muy trágico en América Latina porque diríamos que se ha impuesto y no se subsanó después de la caída de Fujimori
una suerte de documento constitucional que en estricto no es una constitución, con la que se ha estado rigiendo este país sobre la base de mayorías relativas construidas a la fuerza, combinando elementos civiles electorales para la apariencia de la legalidad y elementos de fuerza represivos para elementos de la contención y el mantenimiento del modelo económico y político peruano. Pero eso se rompió definitivamente del 2016-2017 hasta el día de hoy. Entonces, lo que hay en el Perú en este instante es que está muriendo un régimen y hay un nuevo régimen que está naciendo. Mientras el viejo régimen muere y el nuevo aparece, en este instante surgen los monstruos, los procesos oscuros, represivos, Mm, dictatoriales, sí. abusivos, etcétera. Perdón que te Pero interrumpa, Esparza, pero sí, me parece que ese régimen nuevo que están haciendo se demora bastante en nacer. ¿Por qué crees que sería? sí, básicamente porque las pruebas de ensayo con las cuales está que emerge no han estado a la altura de las circunstancias. Perú es uno de los países en los cuales el tejido social logró ser desarticulado de forma abrupta, no solo por la extrema derecha que gobierna, sino también por sectores de extrema izquierda que en su momento eh, terminaron, digamos, reventando hacia adentro la posibilidad hacia adelante de construir una mayoría social sobre la base de lecciones aprendidas de los procesos de represión. Específicamente hablo de Sendero Luminoso y en parte del MRTA también, aparte de los gobiernos de Belaúnde, Alan García y Fujimori, porque eh, eso no ha permitido que haya una secuencia, como sí ha sucedido de una u otra forma en Chile, a pesar de sus bemoles, en la Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, Colombia y otros países. Por ejemplo, nuestra generación es una generación rota, descontinuada. Nosotros, los que somos millennials, Millennials, claro. la generación inmediatamente anterior a nosotros está como no habida políticamente y Los no hay una X. Bueno, yo secuencia en soy la casi generación X. Yo soy casi X. subanterior a la nuestra. Y la nuestra no hay ese enlace político, educativo, pedagógico. Nosotros hemos tenido que construirnos sobre la marcha. Y de una u otra forma lo hemos logrado y más o menos hemos ensamblado algo. Después de nosotros, para entrar ya en materia, diríamos estos tres momentos históricos juveniles que hay en los últimos 10 años, que es el 2014-2015, que es la generación millennial que se impone y tumba la ley Pulpín e impone márgenes cuasi constituyentes con las cuales se llega a las generales del 2021. 5 años después revienta otra generación que se llamó la generación del Bicentenario, el 2020, que es la que produce el merinazo y saca con protestas sociales callejeras muy fuertes, un gobierno conservador que se había hecho de mala manera del Ejecutivo y casi del poder en general, y lo tumban. Y ahorita, 5 años después de eso, el 2025, específicamente cada 5 años parece que nace este fenómeno, justo el año anterior al proceso electoral general, nace esta generación de los centennials, que es la generación Z, con todas sus potencialidades y limitaciones, ¿no? Que ya podríamos conversar en un momento, pero si tú te pones a ver, casi cada generación o estallido social juvenil tiene bemoles construidos sobre lo propio que uno puede hacer, porque no tenemos como partidos históricos constituidos que nos den esa secuencia insurreccional pedagógica para saber cómo hacerlo bien. Entonces, los márgenes de activismo, de organización, de enfrentamiento, repliegue, de relanzamiento o reconstitución al momento de ejecutar una acción directa no violenta o de legítima defensa contra las fuerzas del orden o las fuerzas armadas son creaciones propias y adolecen de lo que puede faltar, ciertamente, pero también tienen la certitud de lo que sí existe, que es estas ganas de querer volcar a hacer algo, ¿no? Pero sin embargo, lo menciono en el sentido de que esto de acá impide que haya una maduración en el mediano plazo generacional que construye una alternativa que para estas circunstancias ya debería estar dándonos un globo de ensayo como respuesta a esta crisis de régimen generalizada que hay en todo el país. Entonces tú me preguntas, ¿y por qué está demorando mucho en nacer el nuevo mundo? Y yo te digo porque, por ejemplo, no ha habido esa maduración continua. Ahora, no podemos estar esperando. Si lo que necesitamos no existe, habrá que inventarlo. Y en este instante tengo dos ideas fuertes que más o menos movilizan mi cabeza. La primera, que Adelante.
estos procesos de emergencia, diríamos, política o politizadora de sectores de la sociedad juveniles completamente desprovistos de partidos orgánicos que los estén, digamos, alimentando o de referentes políticos, económicos que los estén guiando y que se están construyendo solos, tienen una expresión muy parecida a lo que pasó el 2014 en España con lo que fue Podemos, a su manera, con sus pros y contras. Más o menos esos chicos tenían entre 36, 37 años y 40, 42 años. Entonces, yo creo que a esta generación, o sea, en este momento lo que está sucediendo en el Perú, va a condensarse algo muy parecido. Estos 2, 3 meses que faltan para que cierre el año y la licuadora electoral que se viene de enero a marzo, va a nacer algo va a salir de todo esto, ¿ok? Y yo veo que algo va a está que se mueve y que creo que va a ser incluso más allá del electoral, porque el sufrimiento peruano está acumulado. Hay muchas cosas que están acumuladas, pero coincide con el tema etario de mucha de la gente que es de la generación millennial y que va a entrar conexiones con la generación bicentenario y con la generación Z. Y el otro tema que creo que también es un referente de acción en este momento es que en el caso peruano tiene que concluirse la transición a la democracia que quedó traicionada desde el año 2000 hasta el día de hoy, porque cae el régimen dictatorial, pero se mantiene la constitución de la dictadura. No hubo un proceso constituyente democrático. Dicho sea de paso, el Perú ha tenido 12 constituciones, nunca ha habido un proceso constituyente auténticamente democrático, hecho en democracia para materializar la democracia de la mayoría social que existe en el país y que debiera constituir el régimen político y el modelo económico. Entonces, yo creo que caminamos hacia eso y hay que tener en cuenta en este segundo punto que les menciono que los procesos constituyentes exitosos últimos de Latinoamérica, desde Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, al margen de la circunstancia actual en la que algunos de estos modelos se encuentran en términos de ejercicio político después de décadas de funcionamiento, hablo específicamente de la aparición y la constitución de estos, se dio cuando los protagonistas, los sujetos constituyentes, protagonizaban en una edad entre 44 y 46 años. Entonces, yo pienso que el fenómeno de fermentación político constituyente en este momento va a arrancar estas fechas, va a superar el proceso electoral de abril y junio del año que se viene y en paralelo se va a construir algo muy fuerte. Se está construyendo algo muy fuerte. O sea, siento que si no se soluciona o no se solventa una parte de esto, de este descontento a través de un proceso electoral, yo creo que vamos a ir a un choque de trenes, una cuasi guerra civil por los márgenes de desencuentro que hay en el país, terribles, ¿ok? Y va a terminar constituyéndose en unos 4 o 5 años alguna suerte ya de apertura oficial de un proceso constituyente con todos los pros y contras que vaya a estar hasta ese momento. Entonces, hay que tomar en cuenta que estamos en una edad en la que la maduración política nuestra tiene que coger de la experiencia en la que provenimos sin necesidad de estar esperando que hayan partidos que nos den dirección, porque en el Perú no existe eso, pero siendo conscientes de que la experiencia comparada tanto en España con lo que fue Podemos o en las experiencias constituyentes regionales bordan esta edad, entre los 36, 37, 46 años se construyen los grandes sujetos históricos, políticos, constituyentes que dan a luz constituciones democratizadoras de su espacio y tiempo, que van más allá del orden neoliberal y la imposición del modelo económico venido desde Washington. Ok, démosle la palabra a los demás compañeros. Tienen tiempo para dar unas preguntas. Cualquiera, sea Taro, Carla o Ariel. Adelante. Taro, ¿estás ahí? Sí, sí, hola, hola. Saludos, saludos, saludos a los que nos están viendo. Gracias por aceptar la invitación de este live. Hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Justamente estás hablando de estos momentos históricos, tanto por la ley Pulpín, ¿no? Lo de Merino y lo de actual. Curiosamente, ¿no? Está enmarcado en momentos de crisis económicas globales, ¿no? Lo que es la ley Pulpín, la crisis económica en Estados Unidos, ¿no? Que arrasó en la cuestión, ya venía, ¿no? Con el, en la, el, el malestar del 2008, se instala la cuestión de la guerra entre las plutocracias en Estados Unidos y afecta un poco al Perú en materia económica. Lo de Merino también, ¿no? Un proceso, digamos, en etapa de COVID, o sea, una crisis total, tanto económica y social.
y ahora lo que estamos viendo con la llamada generación Z, o sea, otra crisis aparte de lo económico y lo social, digamos, ya en una etapa de corrupción muy, muy, muy descarada, porque anteriormente teníamos, ¿no? La corrupción venía de dónde? De los altos mandos siempre, tanto del Ejecutivo, el Congreso y en cierta parte de los militares. Pero hoy en día vemos la corrupción ya entablada en todas las instituciones. Una de ellas es la Policía Nacional, ¿no? Baluarte y guardián del famoso status quo. O sea, y vemos la represión tan fuerte que hay, mientras que hay represión en las calles, hay en cierta medida asesinatos, y a los choferes. Ahí han marchado también los transportistas, y vemos en sí que no hay una cuestión, ¿no? Este proceso constituyente, ¿a qué actores tenemos que apoyar? Porque en realidad, tanto los sectores de izquierda como de derecha no tienen ni un programa y no tienen ni idea de qué se debe de hacer. Y lo más agobiante, las exigencias de toda la población rebasan cualquier medida reformista. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer ¿no? En estos momentos? Sí, yo creo que lo más importante es asumir con sensibilidad, pero también con cierta frialdad, la circunstancia de descomposición institucional generalizada que hay en el país. De un lado, para concientizarse y tomar acción, pero del otro lado también evitando desmoralizarnos, porque si nos desmoralizamos, eh, dejamos de tomar esa acción que necesitamos, ¿no? Lo menciono esto porque no podemos caer en el hastío, en el hartazgo desmovilizador que nos secuestra, autosecuestra, estar en nuestras propias casas porque todo está tan podrido, todo está tan mal, todos son tan iguales, que entonces ¿para qué voy a hacer nada? Entonces, y no es cierto eso tampoco. No, todos no somos iguales. Yo no soy la gente que está en el régimen de gobierno en el Perú ahorita. No somos parte de los partidos que forman parte de la mesa directiva del Congreso. O sea, quiero decir, por un lado, hay que definir esa situación. ¿Quiénes son los sujetos que están generando esas proscripciones, ¿no? O sea, no es casual que no haya libre competencia electoral en este instante. Ahorita hay un proceso de fraude electoral en vigor, ya está en ejecución. Cambiaron las normativas adrede electorales para generar un Congreso bicameral cuando todo el país votó contra eso. Impusieron esa reforma contra el pueblo. Me dejo entender, porque la gente está traumatizada con las ejecuciones extrajudiciales que hizo este régimen golpista desde el 7 de diciembre de 2022 hasta hoy, y que la gente no pudo responder en las calles. Las tomaron totalmente lobotomizadas por el miedo. Así es. Entonces, tener conciencia de eso es fundamental. Lo segundo que podría decir es, he escuchado en sectores, las izquierdas que hay en el Perú son siempre izquierdas insuficientes. Nunca ha podido consolidarse un proceso auténticamente de izquierdas aluvionales, masivos, como los que hemos visto en los procesos constituyentes exitosos de la región de los últimos 25, 30 años, porque acá han habido, no voy a juzgar acá a izquierda, porque es un tema, ¿ya? Pero Okay, algo va a tener que nacer sobre la base de la experiencia práctica que nos toca vivir a todos, y tenemos que hacerlo a partir de las partes positivas que podamos recoger. Lo ideal sería que esta generación que estamos en toda esta cuestión pueda constituir en su momento algo propio para no ser, diríamos, la parte joven que llena las organizaciones izquierdistas preexistentes de los viejos. ¿Me dejo entender? así Tiene que es. nacer algo hechura de nuestra propia generación también. O de Y los no lo digo Zetas, solamente o de por la un tema generación, generacional, porque claro. no es un tema etario, ¿ok? O sea, yo lo digo por el sentido de la práctica de la que estamos viniendo y por los defectos organizativos, programáticos y de consecuencia política que encontramos en esos espacios. Siempre escuché por parte de las izquierdas
oficiales visibles, envejecidas o viejas, que hay en el caso de Lima sobre todo, pero también algunas de las regiones que se han constituido últimamente, despreciar un poco estas marchas porque dicen estas marchas son espontáneas. Entonces el espontaneísmo es malo y al final van a ser reprimidos y no va a pasar nada. Entonces solo ciñámonos al proceso electoral, que es nuestra única salida. Lo he escuchado de estas izquierdas nuevas incluso que se acaban de inscribir en este instante, las nuevas izquierdas. Entonces, claro, ellos no salen a marchar ahorita, ni con su gente. Ellos ya están muy cómodos esperando que el pueblo, harto de este sufrimiento que nos ha generado la dictadura congresal deslegitimada que gobierna el Perú, digamos, vuelque sus votos desesperados hacia ellos. Pero no es así. O sea, realmente, por ejemplo, yo no me siento, personal, y hablando en términos individuales, no me siento expresado por ninguna de las izquierdas que hay en el Perú. Todas las izquierdas peruanas oficiales, visibles para el términos electorales, tienen, diríamos, mucha gente interna que ha estado ya en los regímenes neoliberales, haciendo un papel de reformistas, como ustedes lo han bien dicho, y que han terminado siendo parte del problema, o en su defecto que tienen esta idea, diríamos, de que vale más simplemente quedarse en el proceso electoral antes que construir algo que subvierta, vaya más de un proceso electoral. Yo pienso que en las circunstancias actuales hay que asumir que lo que se viene va a ser difícil. En abril quizás se constituye la parte final del fraude electoral y va a ser terrible, va a ser terrible. ¿Okay? En el caso peruano específico, por ejemplo, se ha inhabilitado a Martín Vizcarra, que es el principal candidato que tiene más aceptación según las encuestas. Se ha encarcelado a Pedro Castillo, que es otro principal candidato según las encuestas. Se ha ilegalizado a Tauro Humala, que es otro que está entre los principales referentes. Han inhabilitado a Del Solar, a otros. Imagínense, o sea, la gente que es por quienes la población, diríamos, tendría alguna simpatía, y no digo que la gente electoralmente debe cerrarse a ellos, pero lo estoy presentando en este momento, esta gente que tiene la simpatía, o una cierta simpatía mayor en la población, está proscripta del proceso electoral. Y ellos, entre los que ejercen la mesa directiva del Congreso golpista que tenemos, que es el que gobierna el Perú, ellos hacen y deshacen, les importa muy poco lo que pase en el país. Entonces, ¿cómo hacer para que esto pueda cambiar? Lo más importante, pienso yo, es poner la teoría, sea marxista, postmarxista o no marxista, pero que sea popular y de cambio, por lo menos para salir del régimen neoliberal, ponerlo a la prueba de fuego de la realidad. No esperar que los marcos teóricos propios en que se concibieron originalmente muchas de estas teorías sean las que uno use para tratar de decodificar puramente la realidad que se está viviendo. No, yo creo que hay que involucrarse directamente en lo que está sucediendo y a partir del caso peruano, usando los marcos teóricos que se tienen, reconstruir una propia codificación de la realidad peruana. El caso peruano es un caso muy complicado, o sea, el 70-80% de la población vive en informalidad, pero no es una cosa bonita, o sea, realmente vives en la informalidad porque sabes que la formalidad es una formalidad fujimorista, rapiña, corrupta, que simplemente sirve para alimentar una suerte de élite patrimonialista que ha visto al Estado criollo histórico como un botín y que ha construido además un Estado cerrado, exclusivo para ese club de amigos mercantilistas que todos estos 200 años han hecho lo que han querido con el poder a sus anchas para poder Como comer de esta trabajador, claro, y extranjería. hay un detalle, perdón que te Ah, interrumpa, Esparza. Como sí, trabajador, esa formalidad no te garantiza los derechos, ese es el punto, ¿no? exacto. O sea, La está Constitución construido garantiza los derechos de ellos. de ello, está construido para eso. O sea, Ujú, quiero decir que no es casual la informalidad que hay en el caso peruano. Es una informalidad ujú. construida para el expolio del trabajo dependiente, independiente, a manos de los capitales o de la supremacía del capital que hay en el caso peruano. Porque es loco. Por ejemplo, el caso de las AFPs. Este es un caso clarísimo. Es, es un modelo privado de administración de fondos de pensiones importado y creado
en la dictadura chilena, para el caso peruano importado por Boloña, el ministro de Economía Fujimori, Sí. básicamente como un sistema de robo legalizado. Ujú. Porque es un escándalo, es tu Y, propiedad, tu dinero que tú mismo lo has trabajado, Sí, lo dale, Taro, pones dale, dale. ahí y ellos, por ejemplo, cuando tú ya te sí, jubiles o te salgas, Este es sobre la Parza, base perdón. de 110 Perdón que te años, interrumpan. sí, Que Taro ahí, dale, dale, Taro. sí, para hacer un paréntesis, curiosamente esta cuestión de las AFP, promovido por muchos de los que hoy en día se la dan, ¿no? De grandes líderes políticos o grandes líderes de opinión, y uno de ellos es Rafael López Aliaga, pues. O sea, sí. estas AFP promovidos, ¿no? Entendiéndole a la gente, pues uno ve los comerciales de la época, de los 90, mira, un poco más y cada pensionista terminaría siendo, digamos, ¿no? Su propio jefe, es decir, su líder. Yo Y a creo, las finales vemos, pues, pensiones sí, de miseria, gente que sí, recibe hasta 100 definitivamente, soles. en línea lo que acabas de decir, muy claro, ayer me gustó porque vi un escudo hecho por la gente que está resistiendo a la juventud, esto, Ujú. y decía, yo lucho por la libertad. Así Ya, decía en el escudo, ok. con spray. Y es cierto, es que ahorita creo que hay una disputa clara sobre la libertad en este instante. Hay un gobierno Mm, fascistoide de extrema derecha en Perú que no ha sido votado por las urnas, que se sostiene sobre la base de un régimen congresal dictatorial, en específico hay una dictadura cívico-militar, donde los civiles son el rostro visible del régimen, los que visten terno, los que visten falda, corbata, sastre, pero el mantenimiento del régimen, en el caso peruano, es específicamente armado, militar policial. Ellos son el sostenimiento puro y duro del régimen. ¿Por qué? Tenemos la presidenta más delegitimada del del mundo, mundo, del con el planeta. 0% estadístico de aprobación, Ujú. y el Congreso más deslegitimado del mundo. Es un caso inédito. ¿Por qué? Nosotros lo llamamos régimen lumpen burocrático. Sí, y a lo que voy es en el sentido de que ellos ejercen este sentido de gobierno sobre la base contraria a la mayoría social del país, sosteniéndose en represión porque no tienen aprobación. Por ejemplo, Lima es una isla del país. Rafael López Aliaga va a ser apedreado en todas las regiones del país. La gente lo detesta, lo odia. Es uno de los alcaldes metropolitanos más desaprobados de América Latina. América Latina. Un tipo que ha vendido un discurso de libertad, pero no es libertad humana, es libertad del capital. Y la libertad del capital es la libertad más liberticida que puede haber contra la libertad humana. Es que Y hasta de cierto forma punto esa similar, libertad de la que se habla es libertad de explotar a otros. Es por eso de que la palabra libertad ha sido totalmente vilipendiada. Incluso a mí ya me genera rechazo escuchar libertad porque sé para dónde lo van a conducir. sí. Entonces lo que yo Y diría es que, curiosamente, adelante, un paréntesis, disculpa. Curiosamente, uno ve, ¿no? Los programas de los liberales, o sea Álvarez Rodríguez o cualquiera de estos TikTokers, ¿no? Que tienen título de economista, su único, digamos, tienen solamente dos formas de hacer propaganda para captar votos. En un país conservador, ¿no? Ya sabemos. Uno, agarrarse de la cuestión de la batalla cultural, entre comillas, ¿no? Dios, patria y ley. Y segundo, echarle la culpa a Castillo. Todos están empecinados en echarle la culpa, digamos, ese efímero, si podríamos decir, ¿no? Gobierno sí, de Pedro Castillo, es culpable de los acontecimientos actuales. Y tú lo escuchas, ellos así, descaradamente, no reconocen otra cosa. Ese va a ser digamos, su discurso, y a ese palo se van a agarrar y parece que no se van a soltar. algo que he aprendido a partir de lo que estamos viendo es que el modelo fujimorista de ejercicio del poder económico, político y cultural es irreproducible en términos de dignidad humana en ningún país. En el caso peruano se mantiene sobre la base de el fusilamiento permanente, mediático, continuo del tejido social, pero es un modelo irreproducible. Lo quiso importar Milei hasta hace poco y en Argentina causó el mayor
la mayor vorágine en un año y medio de pobreza. Es un sistema totalmente empobrecedor, bastante mediocre y además contraeconómico. O sea, ni siquiera tiene, la escuela austríaca de economía es una escuela basada en la mediocridad, el dogmatismo, diríamos, sin base comprobada ni contrastada de la realidad. Es un sueño, es una utopía, más bien diría una distopía de las élites plutocráticas que ejercen, diríamos, o se sostienen sobre la base real de mercados cautivos dentro de un modelo económico que ellos venden como de libertad, que tal no lo es. Ni siquiera siguiendo sus propias lecturas, las lecturas de ellos mismos se cumplen. Pero como propaganda sirve. Es una visión Básicamente ese enajenada. tipo de liberalismo libertario, que es el que se impuso a mano militar y también en el caso de Chile y en el caso peruano, ¿no? O sea, ni siquiera es un liberalismo que uno entendería propagandísticamente como ellos lo venden de la libertad. Es un liberalismo de bota militar, de balazo, etcétera. O sea, no hay libertad en estricto. Quiero decir que la libertad del capital nunca es la libertad humana, la libertad del humano. Entonces, quienes son más próximos a la libertad del humano son modelos alternativos a la supremacía del capital. Entonces, ahí pueden estar modelos, no los calificaría de un solo tipo, pero modelos que salen de esa lógica, ¿ya? Pero yo quisiera mencionar que a partir de esta circunstancia, el desprecio de la gente por esos modelos es evidente, pero ellos controlan los medios de comunicación y tratan de construir narrativas en función a eso, a compensar ese descrédito popular que tienen. Entonces, ¿qué ha hecho López Aliaga? Ha importado el modelo de Milei, que es la granja de bots y las cuentas falsas, los trolls, los nazi trolls. Ha llenado la cuenta de un montón de gente nazi trolls que por lo menos quizás, una persona quizás controla 20, 30 cuentas. Entonces, tú mencionas a López Aliaga en TikTok, en Instagram y otros lugares, inmediatamente te caen como si fueran sanguijuelas, como si fueran parásitos, digamos, de odio, y te caen así, pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque el algoritmo está construido para eso. Por ejemplo, el caso de TikTok. TikTok en América Latina está controlado por un socio de Galperín, el dueño de Mercado Libre. Es obvio que ellos manipulan el algoritmo para favorecer políticas de extrema derecha. ¿Me dejo entender? Pero es tal el desprestigio de la extrema derecha, ahorita ya en Argentina inclusive, que ni siquiera con el algoritmo se salvan, porque han empobrecido mucha gente. La escuela austriaca es una escuela dogmática, imaginaria, Imaginario. empobrecedora, que ha generado la reacción contraria, finalmente basada en los propios datos de la pobreza y de la desigualdad, que ya ni siquiera el algoritmo lo salva. Pero en el caso peruano, por ejemplo, ahorita, López Aliaga ha destruido Lima, la ha dejado sin gobierno, yo me sorprende, yo soy de Bagua, de Amazonas, vengo a Lima y veo que la mejor construcción del capitalismo es un pobre de derechas, que defiende al capitalista que lo tiene pobre, que lo tiene así en la Exactamente. miseria. Es una Exactamente. tragedia ver que haya gente de algunos cerros que le está lustrando las botas a López Aliaga, algunos de los que son reales, porque una cuenta importante, hay que decirlo, que la mayoría no está con él, no está con él, porque son las cuentas falsas que ellos han creado. No Sí. solamente ellos tienen las cuentas de los huevitos, las cuentas falsas, de los perfiles con huevito, ¿no? Que no hay nadie atrás, 1, 2, 3 personas de amigos. No, sino que tienen ahorita cuentas que tienen 200, 300 amigos que entre ellos mismos han creado una cierta comunidad y tú dices, ah, no, este tiene 200 amigos, debe ser de verdad. Y no es de verdad, porque tú ves la forma de publicar y tiene 1, 2 años, justo coincide con la cantidad de gobierno que tiene López Aliaga en el poder. Entonces, como ir cerrando, Esparza, ¿qué debería hacer la generación Z para cambiar la Constitución, por ejemplo? ¿Qué les dirías tú? En principio, debería convencerse que la sola vacancia de Dina Boluarte en este instante puede ser contraria a lo que se está buscando. Los sectores de la generación centennial actual tienen que lanzarse a buscar sus propias soluciones. Han planteado el tema de la derogación de la ley de las AFP, lo cual creo que todos estamos de acuerdo, pero yo iría más allá, que sea como en Chile,
la eliminación de las AFPs como sistema pensionario en el Perú. Los países desarrollados no tienen sistemas pensionarios privativos como los que se crearon en la dictadura chilena y la peruana. Han salido de eso porque son modelos de robo legalizado, básicamente. Entonces, resignarnos a la sola vacancia de Boluarte. Agregar algo, lo que ocurre es de que con la época de Pinochet, o sea, donde nacen las AFPs es en Chile, sí. Y era un experimento, ya que Chile es el campo de experimento de todo lo que es el neoliberalismo. Cualquier cosa que veas que se hizo en Chile se planea hacer en cualquier lugar, tanto y como se pueda el capital ingerir para cambiar las leyes para que se favorezcan, ¿no? Entonces, sí, en efecto, las AFPs, es tanto así que incluso en la época de la Unión Soviética, en la época de Gorbachev, vinieron economistas soviéticos para poder aprender las AFPs para instaurarlas en la URSS, en la época de la perestroika, o sea, para que vean cómo se intentó como primera propuesta buscar la forma más efectiva de pasar el gasto de la pensión hacia el propio trabajador, ¿no? Y eso son estrategias, pero en realidad el problema es de que el caso de las AFPs no puede ser privado porque las AFPs o las pensiones son un pasivo, son un gasto, es una pérdida. Pero está bien que lo sea, porque es una pérdida que tiene que ser para el trabajador después de tantos años de trabajo. Y la forma en la cual esta puede gestionarse correctamente y que pueda ser rentable es mediante el Estado, porque obviamente al ser algo que te genera pérdidas, ninguna empresa le conviene. Es lógico que tienen que sufructuar de una manera u otra, y es obvio que eso está legalizado. Hay que decir ahí como añadidura, como añadido, que no es básicamente el Estado en abstracto, porque el Estado en abstracto no existe. Existen tipos de Estado. Así es. El Estado, ahorita, si nosotros hablamos en automático, el Estado solo, lo que hay ahorita es el Estado criollo, capitalista, neoliberal. En el caracterizado. Darle a este Estado eso es una desgracia, porque lo van a patrimonializar. Entonces, lo que hay que construir, por eso es un proceso constituyente. Un proceso constituyente cambiará la tipología del Estado y la tipología del mercado sobre la base del sujeto protagonista de ese proceso constituyente. Si tú lees las constituciones del Ecuador y de Bolivia, por ejemplo, te das cuenta las referencias a que el proceso constituyente fue, en el caso de Ecuador, por ejemplo, siempre se menciona mucho la cuestión ciudadana, ¿no? Y tú ves que eso es como un corte de agua ciudadana y de nacionalidades, ¿no? Es un corte en casi como sujeto protagonista, está casi en toda la Constitución. Si ves la de Bolivia, su Constitución habla mucho del indígena, campesino, y un término más, y originario. Pueblos indígena, campesino, originario. Está como el sujeto creativo de todo ese proceso. Entonces, claro. Esta es una cuestión formal, obviamente, ¿no? Nuestra tarea es hacerlo real, ¿no? Porque que no queden formalidades, ¿no? Efectivamente. Exacto. Por a lo que yo voy es que haya habido en esos países equivocaciones de que se ha quedado de hecho, y deformaciones, ¿no? Y contraavances, claro. Pero lo que yo voy es que las constituciones expresan la hegemonía cultural de su espacio y tiempo en la formalidad. O sea, lo que les precede, la materialidad de cómo está el músculo social, el crecimiento intelectual, la radicalización, diríamos, organizacional, se expresa en marcos formales y es importante tenerlos porque sobre la base de eso es mejor radicalizarse democráticamente en un contexto donde el marco formal te permite una puerta con mayor amplitud de avance, hacerlo en un marco formal como el peruano actual, que o sea, todo está proscrito acá, ¿no? O sea, ni siquiera consultar a la gente en un referéndum se ha permitido, o sea, está proscrito ahorita. Eso ahí, imagínate, preguntarle a la gente si quiere o no una nueva constitución es un inviable en este instante por este Congreso actual, por este Tribunal Constitucional, por esta Defensoría del Pueblo, por la actual Fiscalía de la Nación que ha sido capturada finalmente por parte del pacto mafioso de la dictadura cívico-militar que gobierna el Perú. Y entonces todo está cerrado. Y ellos son conscientes que lo han cerrado adrede, porque es lo único que pueden hacer, pues. Entonces, a nosotros ¿qué nos toca? Ganarles la batalla cultural en redes. Sí, esta discusión la podemos entablar en otra reunión más a profundidad y todo, pero bueno, ya estamos sobre la hora, entonces, compañero Esparza. Quisiera preguntarle al compañero Esparza si tiene TikTok. Creo que sí. No lo tengo por dos razones. Ahorita me he convertido en padre primerizo, es un tema muy personal, no lo quisiera mencionar, pero lo tengo que mencionar. Pero creo que en este instante
el gran circuito del cauce masivo multitudinario está en TikTok en este instante, según claro. lo que he estado revisando. Entonces, todo lo que estamos hablando tiene que en algún momento entrar a ese cauce, si no nos quedamos fuera de la realidad. O sea, no vale tener la razón en la derrota, hay que entrar a vencer. Esa es una. Y dos, los que no están en TikTok, en Instagram, en X, otras redes, no sirve, pues, en este instante. Hay que decirlo, o sea, tu militancia territorial, en el caso específicamente peruano, donde no hay una conectividad o tejido social partidario, grande, sostenido en el tiempo, tiene que apalancarse supletoriamente de la militancia virtual, porque es el lugar donde se va a dar la batalla cultural o se va a concretizar los márgenes de construcción hegemónicos que se necesitan para salir del caso peruano. Yo me comprometo a creármelo quizás para este proceso, etcétera, pero no quiero entrar, diríamos, malamente. Tengo que, creo, precisar algunas cosas previas, pero lo ideal sería ir en esa dirección, ¿no? No limitarnos a hacer ni a ejecutar el rol bueno sin cuestionar el neoliberalismo, porque también hay esa opción, creo que muchos están construyendo, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, me parece que está mal, extrema derecha, etcétera. Sí, entonces yo planteo una alternativa, pero no cuestiono la Constitución, el régimen constitucional, que también está en el debate. Hay mucha gente algunas gentes que son así. Y yo creo que hay que salir de esto. Concluir la transición a la democracia supone concluir un proceso constituyente que nos dé una constitución nacida en democracia, que dejemos atrás la constitución de la dictadura. A eso estamos apuntando. Yo creo que en otra reunión hay que ahondar más en esto contigo y con el Grupo Obrero de Formación Marxista. Compañero Esparza, últimas palabras dirigidas a la generación Z. ¿Qué les dirías a la generación Z? Para terminar. Sí, yo le diría, si no son ellos los que buscan por su cuenta soluciones sobre la base de lo que se necesita y por el contrario se limitan a escuchar las mismas recetas que ya han fracasado los últimos 25 años desde el 2000 hasta hoy, lo más seguro es que vayan a repetir el mismo fracaso de lo que ya ha fracasado. Los modelos de cambio reformista o las reformas o las modificaciones y los parches son la tragedia que nos ha traído hasta donde estamos. El Perú merece transicionar, salir no solamente con parches, reformas o algunos cambios chiquitos. Necesitamos cambiar. O sea, el carro tiene el motor roto, las llantas reventadas, no circula nada. Necesitamos hacer un nuevo carro y eso está en nuestro campo de acción. Si nosotros no somos, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? Eso diría básicamente. Que crean en ellos mismos, en el sentido no solamente espiritual de la autoconvicción, no, sino que verdaderamente confíen en su olfato, en su instinto de creación de poder. La imaginación debe ir al poder. No podemos vivir con la resignación liberal, socialdemócrata, neoliberal o neoliberal con cuestión social. No, necesitamos suplantar, reemplazar. Necesitamos, digamos, cambiar la totalidad del vehículo, el pacto social con la que una sociedad merece vivir para cuestiones mínimas. Y no va a ser la hechura de una élite cerrada entre cuatro paredes que se impone sobre la totalidad del país. No, tiene que ser por primera vez un proceso constituyente popular, paritario, plurinacional, que recoja las vertientes libertarias, marxistas, emprendedoras, trabajadoras, donde se exprese la totalidad del espíritu creativo, productivo y no productivo de este país. Lo que no puede ser es la repetición de los sujetos protagonistas, de los procesos constituyentes precedentes que han fracasado hasta el día de hoy. Nunca hemos tenido algo puramente correcto en el caso peruano. Hagamos eso, pues. O sea, va a depender de ellos. Si nos limitamos a que se deroguen las AFPs, que se eliminen las AFPs y mantenemos todo el aparato económico ideológico con el que han nacido estas malas leyes, básicamente estamos disparando a las consecuencias sin reparar en las causas. Y nosotros tenemos que ir a la causa del problema. No podemos quedarnos en las consecuencias. Eso diría. Vamos a ahondar en esas causas. Interesantes palabras que le manda el compañero Luis Esparza a los compañeros de la generación Z. Ya saben, chicos, muchachos, niños, ex niños, ahora ya jóvenes, el cambio es del modelo, el cambio es profundo, ¿no? Entonces,
ahí se verá pues los compañeros que realmente luchan por cambiar las cosas, ¿no? Y no luchan por luchar simplemente, ¿no? Como a veces he escuchado. Muchas gracias, le agradecemos en la presencia al compañero Luis Esparza. De todas maneras, hay que reunirnos de nuevo con el Grupo Obrero de Formación Marxista para sacar más material. Estos materiales van a ir en Reels, en Excelente. espacios así, ¿no? Cortitos, que los vamos a subir tanto al YouTube como al TikTok. Vamos a repetirlos en Instagram, también tenemos nuestra cuenta en Instagram también ahí. Ahora en la noche hay otra segunda jornada de protesta, quiero mencionar. Así es. Hay más o menos una veintena de gente afectada entre detenidos fuertes o represaliados. Hay un montón de gente herida, abuelitos apaleados. Ayer reventaron la nariz en la cara a un abuelito que seguramente salió a protestar por la desgracia de lo que le ha pasado con sus AFPs. Entonces, acá el corte no es simplemente a los mayores de edad o a los jóvenes, o sea, el tema de las AFPs ha movido la sensibilidad de todas las familias peruanas porque es una injusticia lo que están haciendo. No solamente ya es la libertad del capital aplastando la libertad humana, básicamente es una suerte de esclavismo en la que te roban tu propio dinero y cuando mueres sobre la base de una pensión que ellos proyectan sobre 110 años que uno no vive, te dan una miseria de pensión y si mueres se quedan con casi el 80% del fondo que no se hereda. Es una tragedia, realmente es un sistema de robo legalizado. Entonces, toda la fuerza para la gente que puede estar escuchando, si eres joven, igualmente, que se pronuncien, ¿no? Igualmente, toda la fuerza para los compañeros Zetas y todo el pueblo peruano, a fin de cuentas, ¿no? Vamos a seguir en las luchas. Muchas gracias, compañero Esparza. Hasta otra nueva ocasión. Eso sería todo, compañeros. Los veremos. Chao. Denle like, compartan. Un abrazo. Muchas gracias.